Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este privilegio de estar aquí en tu casa de oración y puerta del cielo, este lugar constituido santo para ti. Gracias, Señor, porque vamos a seguir aprendiendo mucho más, Señor. Gracias te damos por eso. Por eso abre nuestro corazón, nuestra mente, Dios mío, nuestros sentidos espirituales, que estemos receptivos, Señor, porque necesitamos profundizar más y más en el conocimiento, en el entendimiento de tu palabra. Por eso te damos la gracia, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Continuamos con nuestro estudio sobre el santuario de Dios o los santuarios. Amén. Vimos que nosotros somos templo del Espíritu, así que el primer santuario somos nosotros. Amén. Luego también nuestra casa es un santuario. Amén. Nuestro hogar, donde vivimos. Amén. Ya sea una casa, sea un chalet o sea una caravana. Amén. Donde vivimos, eso es nuestro santuario. Y también vimos la iglesia del Señor, ¿verdad? Un lugar donde nos reunimos todos los hermanos en la fe. Amén. Comenzamos la semana anterior viendo un poco de historia. Vimos de dónde surgió esa iglesia entendida como lugar físico a donde ir. Y vemos cómo Dios le dio el diseño para un tabernáculo. Era una tienda de campaña. Esa era, digamos, la primera iglesia, el primer centro de reunión. Era una tienda de campaña. Amén. Vemos como ya cuando se establecieron en la tierra prometida, ahí vemos a lo largo de los años, ¿verdad?, cómo tuvo deseo David, pero le dijo: tú no me harás casa, sino tu hijo. Amén. Pero vemos cómo él hizo provisión. Así que fue ese primer templo. ¿Qué quiero decir, verdad? Que el Señor le agrada que haya un lugar, claro que sí. Amén. Tenemos, y hemos comenzado justo este estudio la semana anterior diciendo: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que Él quiere que nos reunamos. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Israel, verdad? Cuando se estaba, ¿verdad?, dedicando el templo de Salomón. Él dijo, el mismo Señor dijo: yo santifico este templo, yo voy a poner mi ojo y mi corazón, pero si os desviáis, si no hacéis conforme a lo que yo he dicho, ¿qué dice que era de ese edificio? Ruina. Amén. Vemos que efectivamente ese templo fue ruina. Amén. Vinieron, ¿verdad?, el ejército invasor y lo destruyó. Luego volvieron, lo reconstruyeron, y hasta la época de Cristo estaba ese templo que vemos como Herodes estaba ampliándolo y remodelándolo. Y paseándose los discípulos con Jesús, le dijo: mira, Señor, ven nuestro edificio. Otra vez habían caído, ¿verdad?, en ese error. ¿Y qué dijo Jesús? Os digo que no quedará piedra sobre piedra. Así que es importante reunirnos en un lugar, sí, pero que no se nos olvide que en sí las piedras, que el centro de reunión, ese lugar, no es donde solo allí está Dios. Y es por eso que ahora, con el templo derribado en el año 70, ¿verdad?, ahora donde se reunían los primeros cristianos. Y vemos como en esta conversación que Jesús tuvo con la samaritana arroja mucha luz sobre este asunto, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Verdad? Durante siglos los samaritanos adoraron a Dios en un enorme templo que se encontraba en el monte Gerizim, en Samaria. Amén. Bien heredado de cuando las tribus se dividieron, ¿verdad? Vemos como uno de los reyes hizo un lugar de culto, pero vemos cómo estaba también el templo de Jerusalén, así que viene heredado de eso.
Pero vemos como, ¿qué le dice? Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros los judíos decís que en Jerusalén. Siempre había habido, ¿verdad?, como esa discusión sobre donde esté el centro religioso, esa va a ser la capital, ese va a tener el poder de gobierno, amén. Era eso lo que estaba queriendo decir. Entonces, ¿quiénes más? Los samaritanos, los judíos, ¿verdad? Esa disputa. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Porque a la larga las religiones, cuanto más se alejan de Dios, ¿verdad?, quieren traspasar la gloria de Dios, la santidad de Dios a un lugar físico diciendo, este lugar es el que nos representa. El Vaticano, ¿verdad?, para la Iglesia Católica, la Meca para los musulmanes, ¿verdad? Ese lugar solo queda confinado, ese lugar, para dar culto y para adorar. Aquí el Señor está diciendo, todo aquel que invoque mi nombre, todo aquel que me adore en espíritu y en verdad, ese es iglesia. Amén. Ese es parte del edificio, del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso, hermanos, nosotros, ¿verdad?, esto a veces lo entendemos, pero no todo el mundo lo entiende. Amén. No es solo un lugar. Y por eso le digo, hermano, está bien recopilar un poco de historia, volver al origen, ¿para qué? Para en este tiempo donde nuestro lugar físico de reunión estuvo cerrado por un tiempo, amén, y no sabemos si de nuevo otra vez se tenga que cerrar, ahora ya no soy iglesia, ahora donde alabo, ahora donde adoro, ahora a quien pertenezco. Y muchas personas, por esa falta de asistencia, se ha visto la desconexión que tenían con su grupo local, amén, con su iglesia. Se ha visto porque han venido frías, decaídas, incluso se cuenta, hermano, que una minoría ha dejado de asistir. Amén. Esto no le estoy diciendo de aquí, estoy escuchando de otros pastores cómo han vuelto su, ¿verdad?, los miembros. Amén. Entonces esto es algo mundial. Esto, porque el Señor efectivamente esto lo ha mandado como una prueba, una criba, ¿verdad?, para ver, amén, a los que son suyos. Amén. Por eso, hermano, sabiendo esto, teniéndolo presente, le vamos a dar un mejor uso al lugar físico, ¿a que sí? Pero también vamos a revitalizar nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso digo, qué importante es que, gracias a Dios que las puertas están abiertas y podemos venir a congregarnos, venga con alegría, hermano, venga con gozo, porque ya hemos visto que de un día para otro nos pueden cerrar las puertas. Amén. ¿Lo hemos visto? Lo hemos comprobado. Amén. Y es por eso que ahora, donde hemos hecho culto, en nuestras casas. Así que en nuestras casas, ¿cómo tenían que estar? Limpias, ordenadas. Gracias. Y si hemos visto que algo, en un sentido físico y metafórico, si hemos visto que algo no andaba bien, porque al entrarnos y encerrarnos toda la familia ahí, ahora se ha visto en qué estamos basados, qué clase de relación teníamos unos con otros, ¿a que sí? Entonces ahora es la época para decir, efectivamente, mi casa tiene que ser un santuario. Amén. Mi casa tiene que ser un lugar donde Dios presida ese hogar, donde yo no soy el que mando, la que mando. Es Dios en este hogar. Y hemos visto que también nosotros podemos ensuciar o podemos vigorizar esa santificación de nuestro hogar, porque somos templo de Cristo. Amén. Usted escuchaba la predicación de una pastora en Colombia, ¿verdad? Muy linda en el Señor, y ella misma testificaba, el año pasado completo, casi todos los cultos le decía a la iglesia, hermano, no falten, hermanos, no falten, que no sabemos cuándo podemos no venir más a la iglesia. Y ella después de decirlo decía, y yo decía, ay Señor, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Pero Señor, ¿yo por qué estoy diciendo esto? ¿Qué pensarán los hermanos? ¿Yo por qué lo estoy diciendo? Empezó enero, seguía diciéndolo febrero, y cuando en marzo también, allí en Colombia, también las iglesias tuvieron que cerrar, ahí el Señor le vino. ¿Entiende, hermano? Así que vamos a estar, hermano, vamos a ir a la base de lo que significa el santuario de Dios, lo que significa ser iglesia. Por eso ahora, hemos visto la historia, ahora nos presentamos en un grupo de cristianos, surge este movimiento, surgen los del camino, como se llamaban. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Dónde se reúnen? Pero la base que era, la puso Jesucristo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre busca. Amén. Quiere que sean espíritu y en verdad, que se quite ya las tradiciones, los ritos, ¿verdad? Porque dentro de todo el ritual que tenía el pueblo de Israel de sacrificio, pero si es que usted lo lee en Deuteronomio, ¿sabe cómo quería que lo hiciera? De todo corazón. O sea, tú vas con tu ofrenda de tu macho cabrío, de tu oveja, de tu cabra, de tu palomino, ¿verdad? Pero con corazón. O sea, de todo corazón. Pero ya después de los siglos y de los años, ¿cómo estaba el pueblo? Lo hacían ya. Y en tiempos de Jesús, que no había en el templo. Los mercaderes, ¿verdad? Iban allí, yo me voy a traer la oveja, la había apartado un año, eso es mucho trabajo. Yo allí mismo la compro, tú no sabes si esa oveja estaba de un año, sin tacha, tú no lo sabías. El peso que hacían, porque digamos que el templo tenía una moneda, ¿entiendes? Entonces ellos les ponían el valor que querían, y cuando venían los judíos, pero que vivían en otras regiones, ¿verdad? Sobre todo del Mediterráneo, le hacían los cambios que querían. Y por eso, ¿cómo entró el Señor al templo, perdón? Con unas cuerdas las lió y con un látigo empezó a tirar. Esta es la casa de Dios y la había hecho cueva de ladrones. Amén. Ya se habían perdido el sentido de lo que era ir a la casa de Dios. Y por eso el Señor nos está revitalizando, amén, el buen uso del santuario del Señor. Amén. Y la necesidad de tener una extensión que soy yo y mi hogar. Amén. Así que, ¿quién era ahora la iglesia? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Así que, hermanos, vemos que los edificios religiosos o templos de las diversas iglesias cristianas, ya sean católicas o evangélicas, no guardaron, de ahí no fueron herencia de ninguna relación con el antiguo templo de la era precristiana. Amén. Y que los cristianos del siglo I ya no tenían, ¿verdad?, por qué esa necesidad de erigir otra vez esos templos. Ahora, hermano, el Señor, ¿qué le había dicho? Esperad, recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos sabían que tenían que salir. Amén. Y vemos como no fue herencia, porque si todavía hubiéramos heredado ese edificio del gran templo que Dios le dio, en este caso el tabernáculo, Dios le dio a Moisés las instrucciones, cómo tenía que ser, las partes que tenía, cada utensilio. Sin embargo, las iglesias que nosotros hemos conocido, ¿verdad?, desde que se legalizó el cristianismo con Constantino, ¿sabe de quién tiene herencia? De los templos paganos. Amén. Amén. Y vemos cómo fue Constantino el que edificó esas tres basílicas en Roma: San Pedro, San Pablo y San Juan. Inició la edificación de basílicas de planta cruciforme, estructura que adoptaron generalmente las iglesias de Europa Occidental durante la Edad Media, siendo San Pedro en Roma la que se considera hasta el día de hoy el edificio religioso más importante de la Iglesia Católica. ¿De dónde, verdad, esa arquitectura? ¿De dónde la heredaron? Y ¿cómo se dice? El ritual, ¿de dónde lo heredaron? No del templo de Jerusalén. Amén. Porque ya desde el siglo I ya estaba entrando una herejía, hermano, y eso lo dice Pablo en Hechos 20. Vamos a ir a Hechos 20, 29-30. Si alguien lo tiene. Perdón. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, estas palabras no se te ponen los pelos de punta. O sea, ya desde el inicio de la iglesia, ¿qué habían pasado? ¿20, 30 años? A lo más 40, no sé la edad que tendría ahí Pablo, pero yo sé ya que me voy y van a entrar lobos rapaces, que van a decir, ¿y sabe cuál fue casi antes de terminar el siglo I, sabe cuál fue ese error, ese engaño, ese lobo rapaz? La idea de ser antisemita. ¿Sabe lo que es un antisemita? Que no quiere al pueblo de Israel. Amén. Y como ya mayoritariamente estaban siendo gentiles, se les metió la idea de que todo cristiano, pero de origen judío,
lo rechazaban. Y dicen los historiadores que el apóstol Juan, que fue uno de los primeros discípulos, que quedó hasta, que fue el más longevo, dice que lo echaron de la iglesia. Dicen los historiadores, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Porque era judío. Por eso, ¿de dónde salió ahora el congregarse, el edificio, la necesidad de un edificio y de un ritual? No fue ni siquiera del templo, que está, ¿verdad? Vemos en la Biblia cómo cada cosa tenía su lugar y era una función para la administración a Dios. Vemos cómo fue de origen pagano, porque ya el enemigo empezó a meter esos errores. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y por eso decir, Señor, como yo te sirvo, como yo te adoro, de verdad lo estoy haciendo en espíritu y en verdad. De verdad esta es la manera de adorar que quieres que yo te dé. Amén. Tenemos que revitalizarlo, hermano, porque le digo, a veces hacemos, ¿verdad?, en automático. Y el Señor dice que le quiere adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Así que, hermano, vemos el historiador Will Durant dice que la Iglesia adoptó algunas costumbres y elementos religiosos comunes en la Roma precristiana pagana, entre ellos la arquitectura de la basílica. Y vemos que del siglo X al siglo XV se erigieron infinidad de templos y catedrales, concediendo gran importancia a su estructura arquitectónica. Esos siglos, usted ve, ¿verdad?, donde se levantaron esas grandes catedrales que empezaban en un siglo y acababan en otro. Cuidado. En Suiza, todos los edificios allí, la Iglesia Católica tiene pocos edificios. Hay uno nomás en el centro de Ginebra, pero los demás allí en Suiza, luego ya aparte, en la parte del norte no hay ningún edificio de los católicos. Todos son, pero son edificios también grandes. Por eso, son edificios grandes, ¿verdad? Hoy lo vemos más como monumentos artísticos, ¿a que sí? Usted no ha entrado a catedrales por ver, ¿verdad?, el rosetón se llama, ese cristal ornamentado donde a cierta hora del día pasa el rayo del sol y justo le da en el altar. Usted no lo ha visto eso, ¿verdad? A mí, como siempre me ha gustado mucho la historia del arte, pues entonces cuando he hecho excursiones, que catedral, pero ¿cómo va? Como si fuera un museo. Y ven las pinturas que hay, y ven las piedras, y ven la arquitectura, pero no va a alabar a Dios. Amén. Porque mire lo que dice Hechos 17:24. Amén. Vamos a leerlo. Hechos 17:24. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcan César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que habían contigo. Pues ese 17:24. No, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano humana. Amén. Él no puede habitar en templos hechos por mano de hombre. Amén. Por eso la idea también es, hago un edificio y meto a Dios. Dios ya le dijo a Salomón, ¿verdad? Yo miraré, mi ojo y mi corazón estarán ahí. Yo lo santifico, pero no es que esté ahí. Porque ese es ese gran error de muchas religiones. O sea, como yo no vaya a ese lugar sagrado, pues ya Dios no me habla, ya, ¿cómo Dios te va a hablar? Amén. Amén. Por eso vemos como también los primeros cristianos los tenían en poca estima, porque decían, no necesitan edificios ornamentados, no hay una liturgia con unas cosas. Entonces, se reunían en las casas. Claro, y ahí es donde vamos. Si el Señor nos recomienda, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué hicieron los primeros cristianos? Primero vamos a ver dónde y cómo se celebraban esas reuniones cristianas. Primero, ¿dónde? Pues las Escrituras señalan que los cristianos normalmente se reunían en casas particulares. Vamos a leerlo en Romanos 1, 3 y 5, Colosenses 4, 15 y Filemón 2. Romanos 1, 3, 5, el que lo tenga lo lee. Otro busca Colosenses y otro Filemón. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia. ¿Es el Romano 1? Sí.
Ah, pues entonces a lo mejor no es. A lo mejor está al final, será el último capítulo, que dice: entonces el apóstol Pablo escribió: saludad a Priscila y a Aquila, mis cooperadores en Cristo Jesús, saludad también a la iglesia de su casa. Sí, eso es lo último versículo. Amén. Perdón, habré puesto el 1 y no el de adelante. El 16. Amén. Saludad también a la iglesia de su casa. Amén. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. Colosenses 4:15. Era el 16, lo voy a apuntar. Colosenses 4:15. A ver si no me equivoco. Saludar a los hermanos que están en Laodicea y Anefa y en las iglesias que están en su casa. Amén. Así que a cada ciudad saludarla y a las iglesias que están en su casa. Amén. Y Filemón 2. Amén. Filemón 2. Y así usted puede, por ejemplo, como lectura, ¿verdad?, devocional, lea las cartas de Pablo y verá un poco la organización de la iglesia, amén, de esas primeras iglesias. Y a la amada hermana Asia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Así que saluda a este hermano, saluda a aquella hermana y a la iglesia que está en su casa. La palabra griega para congregación, eclesía, se traduce iglesia, ¿verdad?, en nuestras versiones españolas. El término alude a un grupo de personas que se reúnen con un propósito común. Jamás alude a un edificio. Vamos a ver Hechos 8:1, Hechos 13:1. Así que cuando en la palabra de Dios, ¿verdad?, que es cuando se empieza a nombrar esa palabra, congregación, en griego eclesía, se ha traducido como iglesia, bien podíamos decir la congregación. A que congregación nos da más la idea del grupo de personas que al edificio, ¿verdad? Al traducirlo al español han querido mantener eclesía, iglesia, a lo mejor por las letras, pero el contenido, creo, de lo que quiere decir la palabra es: saluda a la congregación de Fuengirola. ¿Quién es la congregación de Fuengirola? La conformamos nosotros. Amén. No solo este edificio que está en calle Asturias, porque si ahora deja este edificio de ser nuestra iglesia y nos mudamos a la otra punta de Fuengirola, la congregación de Fuengirola sigue siendo la misma. Amén. Vamos a leer Hechos 8:1 y 13:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo la apóstol. A la iglesia, eclesía, a la congregación de Jerusalén le vino, ¿verdad?, esto que le vino. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Así que en la congregación de Antioquía había estos hermanos. Amén. Así que siempre, ¿verdad?, para darle más consistencia, ¿verdad?, para actualizar un poco nuestra mente y que de iglesia creemos las cuatro paredes, vamos a utilizar congregación. Amén. Alude más a las personas, esa es su palabra original. Amén, en la Escritura. Por eso vemos que los cristianos genuinos, ¿verdad?, no necesitaban, ya entendieron que Jesús había venido a la tierra y Jesús había estado con ellos, había estado paseando por la tierra. Ahora, ¿qué edificio se le podía hacer? Si Dios había estado, había pisado este mundo. Amén. En Macedonia, Lidia fue la primera iglesia en Macedonia, cuando después de que echaron de la cárcel, ellos se fueron a una mujer, Sí. dice que el Espíritu hizo que abriera su corazón y escuchó la palabra y se convirtió. Y entonces empezó la iglesia allí en su casa. Así es. Amén. Así que ¿dónde tenían el nacimiento la iglesia? En las casas de aquellos que recibían a Jesús y ahí se congregaban. Nosotros también. Amén. Eso iba a decir ahora mismo. La iglesia de Fuengirola nació en un hogar, Amén, en una casa. Amén. Así que vemos que el origen, ¿verdad?, bíblico, ¿verdad?, y creo que tiene mucha bendición, porque yo he escuchado el mensaje, ahora vienen hermanos,
mayor en el Señor en el sentido como ancianos de la iglesia o pastores, me nutren de la palabra y yo no me callo. Ese era el modus operandi. Ahora yo voy a mi vecina, yo voy a mi pariente, oye, vente, que hoy va a venir uno que ha dicho que Jesucristo, que va a hablar de todo lo que decían los profetas, vente, escúchalo. Y así surgía la iglesia, hermano. Amén. Amén. ¡Qué bendición! Vamos a ver ahora, ¿verdad?, en qué consistían las reuniones del siglo I y cuáles eran sus actitudes, ¿verdad?, con ciertos temas. Así que el antecedente de esas reuniones lo encontramos en la sinagoga judía, ¿verdad? Vamos a leer Santiago 2:2, porque vemos que aunque había un templo donde Dios dice tal fiesta, tú tienes que ir y hacer, ¿verdad?, lo que se tenía que hacer en esta fiesta. Amén. Pero dentro de cada ciudad, de cada localidad, había sinagoga. Amén. Vamos a ver lo que significa. Pero mira la palabra que usa Santiago para referirse también a congregación e iglesia. Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. ¿Qué palabra ha dicho? ¿Congregación? ¿Todos tienen esa palabra? La palabra griega que utiliza es sinagogué, significa reunión. Si viene un hombre con un anillo de oro a vuestra reunión, ¿amén?, a vuestra reunión, ¿qué quiere decir? Que era un grupo de personas que se reunían, ¿amén? ¿Para qué? La base de la sinagoga, como estaba diciendo, era, ¿verdad?, centros educativos locales donde podían aprender acerca de Dios y estudiar la ley. Amén. Por eso vemos como esa sinagoga de la que habla Santiago, esa reunión, tenía el qué, como finalidad que los cristianos de esa localidad se reunieran para alimentarse en el amor, estimularse a predicar, porque hermanos, los tiempos que vivieron fueron difíciles, ¿a que sí? Y cuando ya en una ciudad donde había tanta perversión, donde había idolatría, pues como no se juntaran con una piña para decir, venga, podemos, vamos a resistir al enemigo, vamos a seguir predicando, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos. Así que es importante sinagogué, es importante reunirnos, claro que sí. Ahora ya sabemos que somos una congregación más que un edificio de 4 paredes, ¿amén? Pues todo esto, hermanos, renovarlo es fabuloso. Porque realmente así el cuerpo de Cristo va a cumplir su misión en el mundo. Amén. Amén. Verdaderamente vamos a dar utilidad a lo que el Señor nos ha dado. Vamos a hacer un buen uso de los espacios físicos, pero vamos a tener en mente lo que tenemos que hacer. Por eso, hermanos, digamos que esta era la base o lo que tenían, ¿verdad?, los primeros cristianos para reunirse. Por eso Santiago así le dice, en tu sinagogué, ¿verdad?, en tu reunión, si viene un hombre, y ahí ya le empieza a explicar. Pero vemos cómo se reunían. Por eso con el tiempo el vocablo sinagoga había llegado a designar el edificio donde se celebraban las reuniones asambleas. Amén. Entonces por eso, igual que iglesia, ha llegado a nombrar ¿a qué? Al edificio. Sinagoga también con el tiempo, ¿verdad?, llegó a nombrar el edificio. Pero lo que hablamos es de que era una reunión. Amén. Una reunión donde se congregaban todos los cristianos de esa ciudad. ¿Para qué? Para estimularse al amor, para bendecir, ¿verdad? Y sobre todo porque traían, ahí es donde traían las vidas nuevas cuando le hablaban y le testificaban. Amén. Así que, ¿qué se hacía en la sinagoga? Se solía orar, leer y comentar la Escritura y exhortar a los presentes. Amén. Vemos como cuando Pablo y sus acompañantes siempre iban a la ciudad, ¿dónde iban primero? A la sinagoga. Amén. Iban a la comunidad judía. Y mira, incluso, vamos a leer Hechos 13:15. ¿Ves? Era una comunidad donde, al ser judío, aunque tú vinieras de otro país, pero te presentaban, ¿verdad?, te aceptaban y te decían lo que aquí le dijeron a Pablo. Por eso vemos como la reunión cristiana, amén, venía un hermano de otra ciudad, yo también soy del camino. ¿Cómo se identificarían? Soy del camino. Después dice que le llamaron cristiano en tono despectivo, amén.
Pero, oye, yo también conocí al Señor y yo he escuchado el mensaje de Pablo, o de Pedro, o de Apolos, o de Cefas, es decir, de los principales, de los predicadores del momento. Entonces lo aceptaban en esa sinagoga, en esa reunión. Amén. Hechos 13:15. Y después de la lectura de la ley y de profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decir: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Verdad? Así que iban, se leía la escritura, se hablaba y ahora se presentaba: hermanos, si ustedes tenían algo que decir, y ahí es donde Pablo exponía el mensaje de Cristo. Y luego, el 99,9% que hacían esos judíos de esa ciudad, lo echaban de los pelos, lo echaban a arrastrar. Amén. Y por eso él decía: bueno, yo primero a los de mi pueblo. Se sacudían y se iban a los gentiles. Amén. Amén. Así que vemos que esa era como la base, ¿verdad? Cómo se fue gestando, cómo fue creciendo estos grupos cristianos. Así que es necesario congregarnos, es necesario reunirnos. Sí, hermano, sí, es necesario. Pero ya sabemos que un edificio es un lugar que hemos santificado, pero yo cuando salga, como siempre dice el pastor, cuando entran, ¿y aquí dónde están los santos somos nosotros. Ahora yo salgo y tengo que seguir santificándome para el Señor, y mi casa la tengo que seguir santificando. Por eso, hermano, ahora, ¿verdad?, podemos tomarnos esto, ¿verdad?, como apartar un tiempo, un lugar, un espacio en el hogar, ¿verdad?, para empezar. Pues a veces se hablan a los vecinos, a los amigos, a gente que a lo mejor le corta un poco venir a la iglesia. Oye, te invito a mi casa, te invito a un café, ¿tú quieres que hablemos? Yo tengo algo que contarte. Y va a las casas, o si alguien te invita, ahí ya siembra la semilla de la palabra. Vemos que nuestra pastora así hacía, ¿verdad? Fue a su pueblo, como allí la conocían, ya eran parientes, ya era, ¿verdad?, que siempre le invitaran, o ella invitaba, y ahí sembraba la semilla del Evangelio. Amén. Así que vemos, ya casi para terminar, seguimos la próxima semana. Vemos, hermanos, que hemos, ¿verdad?, rescatado la palabra original para iglesia, que es congregación. Amén. Y hemos visto que tenía, el tipo de culto que tenía era eso, era más como con la mentalidad de sinagoga, de reunión. Yo me reunía, ¿verdad? Y una de las cosas que tenían era compromiso con la verdad y con la justicia. Las reuniones que los cristianos judíos de aquel entonces celebraban en domicilios particulares seguramente se conducían de modo muy similar. Eran instructivas y edificantes en sentido espiritual. Miren lo que dicen dos historiadores, dos escritores de esos siglos. Tertuliano, uno de los primeros escritores apologistas latinos, escribió la lectura de la Sagrada Escritura. Cultivamos con palabras santas la fe, alentamos la esperanza, aseguramos la confianza. Amén. Así que ¿qué se reunían? Para edificación. Amén. Y el historiador Plinio el Joven del siglo II escribió que cuando los cristianos fueron perseguidos por el imperio y llevados a interrogatorios para dar razón de su secta, ellos afirmaban que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse cierto día fijo antes del amanecer. Amén. Me llama la atención, ¿verdad?, porque hablamos de la cuarta vigilia, ¿verdad? Así que una de esas reuniones era antes del amanecer. Amén. Y que ahí cantaban en verso alternado un himno a Cristo como a un Dios, y que se sometían a un juramento solemne y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra, ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta por ello. Así que este historiador del siglo II, analizando, ¿verdad?, cuando los cristianos eran perseguidos y le decían: oye, ¿tú qué haces? Nos reunimos para alabar a nuestro Dios, cantamos y nos animamos ¿a qué? A ser unos buenos ciudadanos. Amén. A tener valores, a no mentir, a no robar, a no falsear, hermano. Y por eso eran arrestados. Amén. Así que ¿de qué se les podía, digamos, señalar? De eso, de hacer el bien. Amén. Por eso, hermano, nunca olvidemos, amén,
que venimos aquí no como un ritual más, no como, bueno, llevo tanto tiempo haciéndolo, sino que de verdad sea para que saque lo que no le agrada al Señor, para cada día limpiarme y santificarme. ¿Y para qué? Para ser un poco mejor. Entonces un hermano cuenta un testimonio y a mí él me estimula, oye, pues mira, si el hermano pudo, yo también, ¿verdad? O mira, ahora estoy un poco más débil, estoy pasando por procesos, vamos a orar por ti, para estimularnos al bien, para que luego cuando dejaran esa reunión, ellos seguían siendo congregación. Entonces cada uno se iba a su lugar de trabajo, a donde vivían, se iban, ¿verdad? Pero iban con ese ánimo. Hay un equipo que ora conmigo. Hay una causa por la que vivir y por la que morir. Tenemos que seguir predicando a este mundo. Ellos verían cómo sus ciudades también estarían llenas de pecado, de idolatría y se le compungiría el alma. Entonces ellos iban y seguían predicando. Amén. Así que, hermano, esa es la esencia. Con esa esencia se levantó la iglesia. Amén. Esa eclesía, ese cuerpo de Cristo alrededor, hermano, del mundo conocido en aquel entonces. Amén. Y por eso es bueno volver y ver, por eso, si usted quiere, lea Hechos, ¿verdad? Y también las cartas paulinas, pero prestando atención a cómo eran los cultos, ¿verdad? Porque veremos qué más se hacía en esos cultos. Amén. Así que nos ponemos de pie y oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por todas las cosas que tú nos enseñas, Dios mío. Cómo es bueno a veces pensar el porqué de las cosas, de dónde surgió todo. Y hemos visto, Señor, que la iglesia es más que un edificio. Necesitamos un lugar para mantenernos unidos, Dios mío. Pero la iglesia es ese grupo de personas que se une con una finalidad, que es adorarte, alabarte, exaltarte y tener clara la misión para salir fuera y predicar. Por eso sigue santificándonos, sigue santificando nuestro hogar, sigue santificando esta iglesia, Dios mío, para que cumplamos tu obra, para que hagamos, Señor, esa misión, Dios mío. Aleluya. Gracias te damos por mi hermano, por esta congregación, por estas reuniones. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.